Bueno, vosotros habéis recibido un esquema de lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si alguien no lo tiene, bueno, esto a mí me distrae más que otra cosa, pero puedo intentar poner el esquema. No, no lo tengo, sí, claro, me va a distraer más todavía. Bueno, entonces, de todas maneras, un segundín. Ahí está el esquema, vale. Bueno, pues ahora sale el esquema, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora lo he puesto porque es importante esta sesión después de una semana, de 2 semanas de reflexión con la Semana Santa, que para eso es, he dicho, bueno, esto tiene que ir muy, muy ordenado porque digamos que la formación previa de los asistentes es muy distinta. No todo el mundo ha andado por estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay unos temas en filosofía bueno, uno lee Nietzsche o lee a Schopenhauer y reflexiona sobre ellos, siempre tiene algo que decir. Pero aquí se trata de hablar de la ciencia, porque vamos a avanzar hacia el lenguaje y vamos a avanzar también hacia los lenguajes formales. De ahí, Gabriel no estaba, pero he puesto a punto una pizarra electrónica que la voy a tener conectada, con lo cual vamos a poder hacer ejercicios en directo y demás. Bueno, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Aquí hemos puesto de título, le he puesto la ciencia, objeto, método, lenguaje. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de pura curiosidad o por una cuestión de erudición? No, no. ¿Para castigar a algunos? Tampoco, porque basta ver las caras a veces en estas diapositivas de Zoom para ver la perplejidad de algunos. Una vez una alumna me pedía, por favor, ¿me puedes mandar el Zoom? Porque me interesa la expresión no verbal. Entonces, si yo si observáis atentamente, veréis que algunas personas ponen cara de perplejidad. A ver, no se trata de ser expertos en lógica ni expertos en cálculo lógico, pero si hacemos unas pequeñas pruebas, podremos saber de una manera mucho más eficaz y más directa de qué es la lógica. Yo no puedo saber la complejidad que tiene meter una canasta en básquet o en baloncesto, una pelota en la canasta, si alguna vez no lo he intentado, ¿no? Cuando vemos partidos decimos, criticamos, pero vaya inútil este que no ha metido la pelota, pues no sabemos las dificultades que eso tiene. Del mismo modo, cuando hablamos de ciencia, hay que hacer un esfuerzo para entrar un poco con cierto rigor en estos conceptos. Luego lo que se queda, yo soy un profesor ya de muchas décadas, lo que se queda, de lo que aprendemos, son las cuestiones fundamentales. Pero si nosotros vamos directamente al resumen y a las cuestiones fundamentales, de ahí se hace luego otra especie de resumen y no queda nada. Entonces, lo que se trata es de esto, que es un reto para mí en 2 o 3 clases poder aclarar estas cuestiones. Ese es el motivo. A ver. Eduardo, por favor, pon la imagen a pantalla entera. ¿No la tengo en pantalla entera? Sí. Ah. Presentación de diapositivas. Sí, para que yo pueda, sí. A ver. Espera un segundo. Ah, se pone pantalla entera. Aquí en presentación de diapositivas, en la línea de herramientas de la parte superior de PowerPoint, es la... Ahí no. Sí, sí, donde... No, Sí, sí, ya sé, pero como lo tengo metido aquí, espera un segundín. Sí. Espera un Más segundín. a la izquierda, más a la izquierda. No. Sí, no, ya lo sé, ya sé. Hablante, a eso te refieres. No. Donde estabas Ah, antes. ya sé, pantalla completa. Sí, A eso te referías, sí. ¿verdad?
Pero tienes que volver a compartir la pantalla. Sí, vuelvo a compartir, no te preocupes. Bueno, ahí estamos, ¿vale? Pero tienes que poner ahora otra vez la presentación con diapositivas. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Más a la izquierda. A la derecha. Ahí, ahí, No, ahí. no, 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 no. Es donde pone inicio, insertar, dibujar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas. Ahí la tienes. Pincha ahí. Y vete ahora a reproducir desde es la segunda. Es reproducir desde... ahí, 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 ahí. Ahí la tienes. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Qué barbaridad. Bueno, vamos para allá. Entonces, decíamos que vamos a intentar poner un poquito de orden hoy y con ese fin, ¿no? Sobre todo porque esto entra dentro de un grupo de temas en donde intentamos dar algunas respuestas acerca de como queríamos profundizar en la situación actual en la que nos encontramos, esta crisis sanitaria, pero que también, como digo yo por ahí, es una crisis de civilización prácticamente, pues saber cuál es el alcance de las verdades científicas, cuál es el alcance de los experimentos científicos, para que podamos tener unos instrumentos conceptuales para poder entender lo que está pasando, y sobre todo para poder de alguna manera hacer alguna perspectiva sobre el futuro inmediato. Bueno, pues ya lo vamos a ir viendo. Bueno, pues lo primero que la primera diapositiva que tenéis aquí en esta presentación es, voy a ir repasando y luego vosotros me preguntaréis cuando yo termine si hay algo que yo lo he obviado. Vamos a ver, lo primero que hicimos fue explicar qué era ciencia, o por lo menos intentar definir la ciencia. Entonces decíamos que la ciencia en sentido clásico es la episteme. Entonces habría digamos, una relación que yo quiero establecer, esto del medio lo dejo de momento, entre ciencia en sentido clásico o episteme y ciencia en sentido moderno. Entonces, en sentido clásico es precisamente la física, que es aquella disciplina que se conforma a partir de la pregunta por la naturaleza que hacían los primeros pensadores. Eso está claro. A esa física, precisamente, a esos pensadores, se les llamó filósofos. Por eso que en la antigüedad clásica, en la antigüedad griega, la filosofía, que tarda en llamarse así, porque no es el nombre de la ciencia, realmente es la física. La ciencia es la física y la filosofía es la física. Luego, la disciplina normativa, que es la ética y la política, en la época de Atenas, con Sócrates, Platón y Aristóteles, pero esta es otra cuestión y por supuesto no. Bueno, me interesaba hacer una aclaración conceptual. Lo digo de paso, esto es un tema fuerte, un tema profundo, pero yo quiero dejar claro una cuestión terminológica. ¿Qué es la ciencia y qué es la filosofía y qué es la ideología? ¿Cuál es la diferencia? En una concepción de ideología. Normalmente, tanto en ciencia como en filosofía, el ciudadano común, el ciudadano normal, funciona de una manera ideológica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura, ha conformado una visión del mundo y unas explicaciones y todo esto basado en creencias, en el sentido de Ortega. No en ideas, sino en creencias. O sea, bueno, las creencias son unos conocimientos más o menos aproximados que nos permiten comprender las cosas. El problema es que esas creencias, si no están sólidamente fundadas, como diría Descartes, se convierten en prejuicios y todo lo vemos bajo el prisma de la ideología. Ahí se pueden explicar muchas situaciones sociales y políticas actuales, que son más bien de tipo prejuicios, ¿no? Un prejuicio que tiene que ver con la ideología sería, por ejemplo, yo voy por un barrio que si yo lo veo así un poco... lo percibo como peligroso porque es un barrio relativamente pobre, con gente incluso de otras orígenes raciales y demás,
y yo aprieto, si va una mujer, aprieta el bolso bien porque teme que se lo vayan a robar. Esa conducta automática tiene que ver con una creencia de que si la gente es pobre o humilde te va a robar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros actuamos muchas veces por creencias y ese cúmulo de creencias, ese sistema de creencias es la ideología. Y las personas que nos queremos formar y queremos desarrollar un pensamiento crítico, tenemos que convertir esas creencias en ideas. Entonces, la filosofía y la ciencia es un sistema de ideas. Cuando digo de ideas, digo de enunciados formales, abstractos. Las ideas siempre son abstracciones. Pues está el mundo de las ideas, pero también está el mundo de los hechos. Y las ideas están basadas en hechos, pero las ideas están sólidamente construidas, depende en qué condiciones. Bueno, por otra parte, esto quería aclarar. La ciencia moderna la dividimos básicamente en dos tipos de ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Estamos hablando a partir del siglo XVII. Las ciencias formales siempre ha sido la lógica y las matemáticas, y las ciencias fácticas son las llamadas ciencias empíricas, las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, también la física. Se llama fácticas o empíricas. Cuando hablamos de fáctico, estamos hablando de que nos referimos a hechos, del latín factus. Y cuando hablamos de empírica nos estamos refiriendo al método que utilizamos. Muy bien, otra cuestión. Toda ciencia tiene un objeto. La ciencia tiene un objeto. El objeto, y a ver si me puedo explicar, lo podemos distinguir, hay dos aspectos del objeto. Esto es de epistemología clásica, pero clásica casi de origen medieval, pero sobre todo desarrollos del siglo XX, de mediados del siglo XX, sobre todo en Centro Europa. En una ciencia podemos distinguir, toda ciencia tiene un objeto, pero podemos distinguir el objeto material y el objeto formal. El objeto material de una ciencia es lo que la ciencia estudia, y el objeto formal es la perspectiva bajo la cual se estudia ese objeto. Un ejemplo. ¿Qué sé yo? El hombre. El hombre es objeto material de muchas ciencias. El ser humano, el hombre. Por ejemplo, el hombre en sociedad, objeto formal de la sociología. El comportamiento humano, objeto formal, suponiendo que sea esto y hay más cosas, de la psicología. El hombre como organismo de la biología, etc. O sea, el objeto material es lo que la ciencia estudia y el objeto formal es la perspectiva bajo la cual lo estudia. Entonces, varias ciencias pueden tener el mismo objeto material, sin embargo, se van a distinguir entre sí por el objeto formal, por la perspectiva que adoptan. Por otra parte, del mismo modo, pues también hay ciencias que se distinguen por su objeto material. Unos estudian el hombre, otros estudian, qué sé yo, las plantas, la botánica, otros estudian las estrellas, etc. Son objetos materiales, pero bajo una determinada perspectiva. Si hay algún problema, por favor lo apuntáis y luego me preguntáis. Los objetos de ciencia tenemos de dos tipos, ideas y hechos. Idea viene de la palabra griega eidos, que también se dice morfé en griego, y hemos traducido morfé con forma. Por eso que las ciencias basadas en ideas se llaman formales y las ciencias basadas en hechos se llaman empíricas o materiales. En cuanto a las ciencias formales, esto es casi un repaso. El método que utilizan las ciencias formales es el método deductivo. Vamos a verlo esto de una manera concreta cuando hagamos algún ejercicio. También no hay que confundir la deducción, que es el método de la ciencia, y la inducción con lo que se llama inferencia inductiva. Ya lo veremos, porque la ciencia
formales no recurren a la inducción, pero sí recurren a las inferencias inductivas. Ya lo vamos a ver. Un tema clásico de las ciencias formales es la inferencia lógica, ¿no? Entonces, aquí haremos una parada en la lógica aristotélica y la diferenciaremos de la lógica formal actual. La lógica aristotélica, que también es una lógica formal, es la base de la lógica actual, pero hoy en día hablamos de lógica formal. Le he puesto actual para diferenciar, se habla de lógica aristotélica y lógica formal, pero la lógica aristotélica ya veremos que también es formal. Aristóteles la lógica la expone en una obra que se llama El Órganon, y el órganon consta de 3 partes: la lógica del concepto, del juicio y del raciocinio. Vamos a hacer un repaso, esto lo hago rápido. Y estos son los 3 capítulos de la lógica, y aquí está prácticamente todo el compendio de la lógica que se ha utilizado en Occidente hasta nuestros días. La lógica actual, vamos a hacer un pequeño paseo por 2 partes de esta lógica: la lógica de enunciado, o lógica de proposiciones, y la lógica cuantificacional. A su vez, esto ya lo hemos visto nosotros aquí en la Universidad Popular, y algunas personas que están presentes hasta me han ayudado, han hecho ejercicios hasta en la pizarra que teníamos. Y vamos a hacer un repaso también de las leyes de la lógica formal, y vamos a hacer una pequeña experiencia de cálculo lógico. Eso es, ¿para qué? Para entrar un poquito en ello y poder ver cuál es el alcance que tiene. Por otra parte, creo que si se dan unas bases suficientes, todo el mundo puede llegar al cálculo lógico. De hecho, en la sesión ya presencial, la última que hicimos, donde estaba hasta Álvaro, pues participaron no todo el mundo, porque yo lo que hice fue dividir la sesión en la primera media hora o en la primera hora. Hablábamos de lógica y luego seguíamos con el programa, con el programa general. Bueno, pues una buena parte asistió, 1/3, porque la gente pues le impone mucho. Ahora yo lo voy a colocar dentro de la programación normal, pero están exentos aquellos que por el motivo que sea no quieren participar, o bueno, o no quieren entrar a hacer ejercicios de cálculo o cosas por el estilo. Pero bueno, ya lo veremos. Muy bien. En cuanto a las ciencias empíricas, a mí me gustaba, creo que ya lo hemos dicho, la distinción, tengamos claro que son las ciencias empíricas no experimentales, de las ciencias experimentales. O sea, hay ciencias empíricas que trabajan con hechos, por ejemplo, la historia. La historia trabaja sobre hechos históricos, pero no es una ciencia experimental. Las ciencias empíricas no experimentales, algunos de los métodos serían métodos hermenéuticos, heurísticos, modelos comparativos, métodos estadísticos, podemos dar un ejemplo. Y luego, en las ciencias experimentales, el método de las ciencias experimentales es aquel que ya conoce todo el mundo, que tiene los siguientes pasos: la observación, la experimentación, la hipótesis, la demostración. Aquí hay criterios también de falsación, de manera tal que si no se puede demostrar la hipótesis, se vuelve a experimentar. Y una vez que ha sido demostrada, podemos enunciar la ley, que a su vez se va a integrar en un campo teórico, la teoría. Las teorías no se demuestran, las teorías son estructuras o sistemas de leyes que explican importantes áreas de la realidad, ¿no? Pero las leyes sí tienen que estar demostradas. Bueno, esto algo vamos a profundizar en un poquito más. Luego nos vamos al tema del lenguaje. Esto es sumamente importante, sumamente importante. No conseguimos, no lo dimos en sesiones anteriores, pero yo creo que va a ser fundamental. Pero ya no solo para el tema de la ciencia, sino en general. Entonces, la primera distinción que voy a establecer es entre el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Por ejemplo, el lenguaje artificial de la lógica, de la formulación de las fórmulas químicas, son lenguajes artificiales. Hay otros lenguajes artificiales,
lenguaje de signos, lenguaje de signos de tráfico, señales de tráfico, una serie. Y está el lenguaje natural. También hay una distinción entre lo que podemos llamar, esta es la distinción entre el lenguaje natural y lenguaje artificial, donde también interviene no solo la lógica, sino otros lenguajes, el sistema braille, el lenguaje para sordomudos, todo este tipo son lenguajes artificiales que se van a referir al lenguaje natural, pero no son el lenguaje natural. Luego, en cuanto al lenguaje, vamos a hablar del lenguaje ordinario y el lenguaje formal. El lenguaje ordinario es el nuestro de comunicación cotidiana, y el lenguaje formal es un lenguaje que van a utilizar fundamentalmente las ciencias empíricas, pero sobre todo las ciencias que yo les he llamado empiriométricas, las que son cuantificables. En cuanto al lenguaje en general, vamos a recordar la distinción de Saussure entre lengua, norma y habla, sobre todo lengua y habla. Por ejemplo, la lengua española es un sistema, es una norma que está en la base de todos los que hablamos español. Pero la lengua española tiene una estructura que es abstracta y que nosotros podemos llegar a comprenderla. Pero no existe la lengua española. Existen hablas. El habla de México, el habla de Argentina, el habla de los que hablan español. Aquí no estoy metiendo otras lenguas peninsulares, ¿no? Es muy importante distinguir entre lengua y dialecto. Y el habla es la concreción de la lengua. El habla va a respetar unas reglas, y sin embargo, pero esas reglas están implícitas. Esto es un tema muy interesante, que da motivo también a muchísimas confusiones si no lo hacemos. Una vez me dicen en México, es que el español, qué bonito, el español de Salamanca es el auténtico español. Nunca ha existido el auténtico español. El auténtico español, que es decir, cielo o cielo. Las dos son tan antiguas, los dos tipos de pronunciación de estos fonemas. El interdental, ¿cómo es? Este líquido que es cielo, ¿no? O el fricativo, cielo. Son exactamente igual de antiguos. O sea, no existe un español perfecto. Sin embargo, en el tema del habla hay modismos que atentan contra la propia unidad de la lengua. Entonces esto habría que, por ejemplo, el laísmo. Laísmo es un problema. Yo cuando llegué a España, me cuenta uno que dice, hablando de su mujer, de una persona, dice, mira, es que la pega. Ah, sí, yo digo, la pega. Yo pensé, ¿dónde la pegará? La pegará contra la pared. Le digo, ¿cómo que la pega? ¿Dónde la pega? Y me dice, no, la pega, era le pega. Ahí es la confusión entre un objeto directo y un objeto indirecto, que nunca son hablas, pero confunden la comunicación. Y hay otras que son completamente admitidas porque no atentan contra el nivel de la norma. Un ejemplo, este es un temazo. La lingüística se divide en tres grandes ramas: la semántica, la sintaxis y la pragmática. Esto algo vamos a estudiar. La relación entre semántica y pragmática es muy importante, porque las palabras no solo, los enunciados no solo tienen un significado, digamos, denotativo, sino que también hay un significado connotativo, que tiene que ver con los usos del lenguaje. Esto será muy importante. Y luego haríamos una pequeña reflexión sobre la semántica del lenguaje científico, tanto el formalizado o el no formalizado. Por ejemplo, nosotros no podemos utilizar, hay una diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje formalizado. El lenguaje formal, toda expresión de idea es un lenguaje formal, pero un lenguaje formalizado
es el lenguaje, por ejemplo, de la lógica que veíamos hace un par de años, ¿no? Eso es una fórmula, ¿no? En química, qué sé yo, o en física. Eso es un lenguaje formalizado. La filosofía no admite lenguaje formalizado, sí lenguajes formales, pero no formalizado. Por ejemplo, o la historia. Bueno, otra parada era para ordenar un poquito. La distinción que podríamos, yo le he titulado Ciencia Técnica y Tecnología, la distinción que podríamos hacer entre ciencia teórica y ciencia aplicada. Y la dialéctica que existe entre entre ciencia y tecnología. Porque la tecnología no es solo ciencia aplicada, y la ciencia aplicada no solo es tecnología. O sea que en realidad habría que comparar estos tres conceptos: ciencia teórica, ciencia aplicada y tecnología. Hay que hacer también una pequeña parada en la investigación científica. Este seminario tiene una cierta vocación, tiene una vocación universitaria, entonces, aunque no vayamos a establecer, hacer investigaciones o demás, pero tenemos que saber cuáles son los criterios de la investigación científica, sobre todo para que no nos basemos solo en conocimientos de mera divulgación, porque entonces la divulgación es opinable, la investigación científica no es de lo opinable. No se trata aquí de hablar simplemente de cuestiones, sino que hay unas reglas del juego. ¿Cuál es el valor de verdad de los enunciados científicos? Otro tema muy importante es el tema de la libertad de investigación, las trabas ideológicas que hay para la investigación y el papel realmente perturbador que juegan las creencias y los prejuicios en la investigación científica. Por último, la crisis de la ciencia. La crisis de la ciencia, a la ciencia se la está poniendo en tela de juicio, y he puesto a propósito porque es algo que está ocurriendo hoy en día: el negacionismo, negar el valor de la ciencia. Esto es muy peligroso porque la ciencia es una gran conquista de la humanidad. Yo estoy esperando, porque pensé que ya lo habían dado, la entrevista que le hace a Miguel Bosé Giorgi Évole. Creo que son dos partes. Lo voy a ver porque va a ser la síntesis del negacionismo. Voy con un prejuicio a escuchar esa entrevista, que conste. Voy con el prejuicio de que va a ser la quinta esencia del negacionismo y por lo tanto podrá ser muy interesante a la hora de comentarlo. Y por último, ciencia política e ideología. La ciencia se desarrolla por criterios políticos, se obstaculizan cosas por cuestiones ideológicas, por ejemplo, todas las investigaciones en medicina, donde intervienen los obispos y cosas por el estilo, quieren intervenir en este tipo de cosas. Hay una ética, por supuesto, de la investigación, y hay una deontología, pero eso una cosa, pero otra cosa es utilizar los prejuicios ideológicos, sobre todo religiosos, para impedir la investigación científica. Recordemos que Galileo ha sido sobreseída la causa de Galileo en el siglo XX. Fue condenado y hasta que creo que, no sé, a mediados del siglo XX, no, un poco después, se exhumó el proceso contra Galileo y se lo perdonó, digamos. Recordemos esto. Bueno, pues yo creo que este era el esquema que yo quería que tuviéramos presente. Y me voy a veros a todos. Bueno, vamos a ver. Hago una pequeña parada, si alguien quiere preguntar esto, porque se supone que de estas cuestiones hemos hablado. Algunas más, otras menos, otras en otras, pero no estaba todo el mundo, en otras ediciones del seminario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aunque yo me voy a referir a ellas en su momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues si no, me voy a meter
Sí, que tengo levantada la mano, soy Carmen. Yo la pregunta que quiero hacer es que en todas las ciencias hay un meta, a ver si me explico. De la física, la metafísica, y del lenguaje también hay un metalenguaje. Con lo cual, estudiando el metalenguaje y estudiando la gramática, por ejemplo, cuando estudiamos una palabra, hay una que es común que a lo mejor nos viene del latín. Entonces, a través del uso de esa palabra, estamos haciendo conceptos básicos de latín, pero vamos añadiendo situaciones diferentes. Y eso creo que es lo que se estudia el metalenguaje, porque está unido a la raíz de las palabras que quedan como en nuestro conocimiento, incluso puede ser como había aquella teoría que nacemos ya con los conocimientos, que solamente hay que sacarlos a la luz. Y posiblemente, teoría, que este tipo de lenguaje básico nos venga de muy antiguo. Y entonces al ir evolucionando hay que ver en este metalenguaje cómo ha evolucionado hacia la ciencia, cómo ha evolucionado y hacia la ciencia, habla la ciencia muy en general, cómo ha evolucionado a través del mismo individuo y a través de su relación con los demás en las diversas ciencias y en los diversos momentos. Sería muy largo para explicármelo, pero yo creo que la idea fundamental sí que la he expresado, o no la he explicado bien. Sí, el tema, yo no lo he entendido del todo, vamos, que entiendo lo que dices, pero no entiendo, a ver, cómo lo podemos aplicar. De hecho, el tema del metalenguaje, sí, se sabe lo que es un metalenguaje, pero no veo cómo, bueno, si quieres lo aclaras más y si no lo vamos a ir aclarando. De hecho, cuando tú haces la relación a los lenguajes estos, como que se nace ya con el conocimiento, un poco la visión platónico-socrática, no sé si se puede aplicar a eso la noción actual de metalenguaje, no lo sé, pero me quedo ahí un poquito, no sé, ¿quieres agregar algo? Y si alguien quiere decir algo más. Yo tenía entendido, quizás erróneamente, que el metalenguaje es el lenguaje para hablar de un lenguaje, que es la definición tradicional. Así que no sé muy bien, no sé si he entendido muy bien a Carmen. A lo mejor Carmen habla algo así como una especie de lenguaje implícito, ¿no? Pero el metalenguaje es eso. Un metalenguaje siempre es hablar sobre el lenguaje. Y de hecho la lógica, lo que vamos a estudiar nosotros, vamos a estudiar el metalenguaje de la lógica. Porque no se refiere a objetos. Ahí en el caso del objeto al que se refiere el metalenguaje es el propio lenguaje o un determinado tipo de lenguaje. Mira, si de todas maneras surge una cosa interesante. Mira qué importante que es para un grupo heterogéneo como el nuestro poder aclararnos los términos. No quiere decir que todos estemos de acuerdo, pero sí podemos ser como hacía Kant cuando decía, entiendo por fenómeno tal cosa. Podemos de acuerdo, vamos a entender por metalenguaje tal cosa y en todo caso luego se pueden ver otras aplicaciones, porque si no nos vamos a perder muchísimo. Yo de hecho tengo preparado un texto que me va a dar tiempo más que nada, aunque se refiere al tema del lenguaje, pero aquí salir varias cosas que son como introductorias, ¿no? Entonces, bueno, quizás nos aclaramos un poquito. ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto? Sobre lo que estás hablando y el texto que has enviado, la primera conclusión que yo estoy sacando, que ellos, los científicos y filósofos, quieren hacer una organización de toda la investigación tratando de aprender a definir las definiciones. ¿Pero eso de cuál texto lo sacas, Carmen? En el texto que mandaste, El lenguaje universal en la ciencia, y leyendo toda la relación entre filosofía, lenguaje y ciencia, quieren organizar toda su investigación filosófica, lingüística, pero necesitan un lenguaje específico. Y yo creo que la conclusión
es que están tratando de definir las definiciones, no sé cómo expresarlo, hacerlo de una forma más clara posible para que esa definición científica o filosófica esté definida de la forma más precisa desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, no sé si me estoy expresando bien. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Y de paso me viene bien porque ¿para qué sirve este texto? Yo comprendo que tiene un grado de complejidad el texto, lo comprendo. Yo puse un texto íntegro, lo mandé, porque yo creo que es bueno siempre, dado el público que tenemos, ir a lo más fundado posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, que le interese hay gente que lee ese capítulo, es un capítulo de un libro mío, que lee ese capítulo y lo entiende completamente. Pero yo hice un resumen, luego mandé un resumen y ahora he hecho un segundo resumen. ¿Por qué? Porque quiero que queden algunas ideas claras. Pero como no estoy hablando de oídas, al que le interese se puede referir a ese capítulo de un libro que a su vez tiene una bibliografía y puede entrar en las profundidades que quiera. Este es el tema, esa es la cuestión. Es complejo, en cierto modo es complejo, es bastante complejo, pero... Yo es que me estoy refiriendo al primero que tú has mandado, que no me lo he terminado porque voy despacio, que es el lenguaje universal de la ciencia, sí, de Giuseppe Peano. El completo. Entonces, ese es el que ahora mismo estoy tratando de entender y de sacar unas conclusiones a mi manera de este texto en particular, que yo voy siempre muy despacito y intentando desde mi criterio de persona que no conoce nada de esto, pero que sí me gusta leerlo, sacar yo personalmente unas conclusiones que me parecen muy interesantes y exactamente sobre este primer texto que tú has mandado. Perfecto. Yo te voy a contestar brevemente, hay otras manos levantadas. A ver, el motivo, yo ilustro, precisamente fue en el Congreso Internacional de Filosofía de París de 1900, es donde verdaderamente arranca la cuestión de la que estamos hablando, de que la ciencia necesita un lenguaje preciso para evitar la ambigüedad del lenguaje ordinario y que además un lenguaje que lo pueda entender un chino, un brasileño, un mexicano y un sueco, ¿no? Entonces, que evitar las trabas de las distintas lenguas, pero por otra parte también la dificultad del lenguaje ordinario, porque es un lenguaje muy rico, el lenguaje ordinario tiene connotaciones de todo tipo, por eso las diferencias que veremos si podemos entre semántica y pragmática y demás. Esta problemática tiene un origen y tiene unos nombres. Y esto es lo que yo quiero que os quede claro con este artículo. Primero, el origen y unos nombres. El origen fue la crisis de la ciencia de finales del siglo XIX, dada la complejidad de la ciencia. Antes la ciencia parece que podían abarcarlo todo, y de hecho los pensadores abarcaban todo. El propio Hegel, que muere en 1830, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, como le llama él, quiere hacer un compendio de todo el saber humano, pero ya lo hacen otros pensadores, esta tendencia un poco enciclopédica, pero luego la complejidad de la ciencia es tal a finales del siglo XIX que entra en una profunda crisis. Muy bien, ellos abordan esta cuestión y hay corrientes, precisamente sobre todo la filosofía analítica, que consideran que es fundamental el análisis de los enunciados científicos y a ver qué tipo digamos, de valores de verdad tienen, cómo se fundan y demás. Y tenemos nombres que ya iremos hablando, por ejemplo, Frege, Bertrand Russell, el propio Peano,
que fue, de alguna manera, Russell se considera discípulo suyo, y otros cuantos. Esto empieza fundamentalmente con la creación de lo que va a ser la lógica formal, ¿no? E incluso de sus notaciones. Por eso lo he puesto. Ahí arrancaría. Vamos a entrar, qué importante que es esto, porque en filosofía, por ejemplo, a pesar de que la filosofía no utiliza el lenguaje formal, utiliza el lenguaje ordinario, y veremos cuáles son las dificultades del lenguaje ordinario. Y eso la física no se lo puede permitir. Por ejemplo, estamos explicando la sustancia en Aristóteles. Si alguien va a un diccionario, no le va a explicar, no va a definir el término sustancia. Habrá que ir a un diccionario de filosofía. Para eso tenemos el Ferrater Mora. Entonces, realmente en filosofía utiliza un lenguaje específico que no es, digamos, un lenguaje formal, ni formalizado, pero no utiliza el lenguaje ordinario. Las disciplinas que utilizan el lenguaje ordinario, como la filosofía, la psicología, la sociología, pues presentan muchos problemas de precisión, pero así son las cosas, no se puede evitar esto. Bueno, había levantado la mano Gabriel, creo, me parece. Sí, para hacer una pregunta sencillita. ¿Qué relación hay desde un punto de vista del lenguaje entre semántica y semiótica? Bueno, la semiótica es la teoría general de la interpretación, de los signos. Y la semántica son los signos lingüísticos. O sea, la semiótica, digamos, es la ciencia de los signos como tal, y el significado de los signos, pero no solo de los signos lingüísticos. Y la semántica se referiría básicamente a los signos lingüísticos. Pero ojo, que la límite es muy lábil, es muy lábil. Bien. Gracias. De nada. ¿Quién más? Vitalia había levantado la mano, ¿puede ser? No. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces hacemos una referencia al artículo y le seguimos dando forma a todo esto, que tenemos que ver por dónde vamos a ir. Vamos a ver. La primera cuestión que yo pongo en este texto es que por cierto, Gabriel, yo no te tengo no te tengo en la lista del seminario. No, Entonces no te llega a ti el correo. Te agrego si quieres para que te lleguen los materiales, porque tú no te llegan. No, pero te tengo que enviar mi correo personal. Sí, mándame por favor el correo personal, así yo te puedo ir mandando los que mando a los demás. Bueno, la primera cuestión que hay en este escrito, que lo utilizo un poco como bisagra, es una cuestión central en el esquema que dio anteriormente, es una cuestión central. No sigo ese esquema, eso es lo que tenemos que tenerlo como programa y como contexto. El Congreso de París de 1900 de filosofía, con la Exposición Universal de 1900, hay una serie de congresos de matemáticas, de otras disciplinas, y uno de filosofía. Curiosamente, los nombres más importantes de la matemática de la época asisten al Congreso de Filosofía. El Congreso de Filosofía va a Giuseppe Peano y la Escuela de Turín, va a Bertrand Russell, por ejemplo, ahí conoce Russell a Peano, y ya no se queda al Congreso de Matemáticas, se vuelve a Inglaterra, y él ahí se encierra para escribir los Principia Mathematica que publica con Whitehead, precisamente a raíz de este congreso. Y puedo leer una cosa curiosa, porque es que el material es enorme, pero creo que merece la pena lo que dice el propio Russell en su autobiografía intelectual. Él dice, esto es palabras de Russell, dice, en julio de 1900 se celebra un Congreso Internacional de Filosofía en París con ocasión de la Exposición Universal. Y Whitehead y yo decidimos tomar parte, y así fue como acepté una invitación a presentar una ponencia.
El Congreso dejó una huella importante en mi vida intelectual porque fue en aquella ocasión que encontré a Peano. Lo conocía ya de nombre y había leído alguna de sus obras, pero no me había tomado el trabajo de asimilar sus símbolos. Durante las discusiones del Congreso me di cuenta que Peano era siempre más preciso que todos los demás y que todas las discusiones resultaba invariablemente el más brillante. Con el paso de los días me convencí de que esto debía depender de su lógica matemática, por lo cual le pedí todas sus obras y apenas se clausuró el Congreso, me retiré a Fairholt, un sitio, para estudiar con toda tranquilidad todo lo que él y sus discípulos habían escrito. Me di cuenta que su método de notación proporcionaba el instrumento de análisis lógico que había buscado durante años y que estudiando su obra estaba logrando una técnica de trabajo nueva y potente que deseaba desde hacía mucho tiempo. A fines de agosto ya conocía a fondo los trabajos de su escuela. Empleé el mes de septiembre en extender su método a la lógica de relaciones. Si lo vuelvo a pensar, me parece que durante todo aquel mes cada jornada fue cálida y llena de sol. Los Whitehead fueron nuestros huéspedes en Fairholt y yo lo ilustré a él sobre mis nuevas ideas. Todas las tardes las discusiones se encallaban en algún obstáculo y cada mañana me daba cuenta que la dificultad de la tarde anterior se había resuelto sola durante la noche. Un periodo de embriaguez intelectual. Mis sensaciones se asemejaban a las que se tienen mientras se escala una montaña entre la niebla y de repente se encuentra el sendero al disolverse la bruma y el panorama se ofrece nitidísimo en un radio de 40 millas. Durante años había buscado analizar los elementos fundamentales de la matemática. De repente, en pocas semanas, descubrí respuestas definitivas a problemas que durante años habían permanecido irresolutos para mí. Y mientras descubría que tales propuestas aplicaban una nueva técnica matemática que me permitía conquistar para el territorio del rigor de las fórmulas exactas regiones que anteriormente habían estado abandonadas a la imprecisión de los filósofos, puedo afirmar que desde el punto de vista intelectual, septiembre de 1900 fue el ápice de mi existencia. Me repetía continuamente que finalmente había hecho algo que valía la pena. Envié un artículo a Peano para su revista en el cual exponía mis nuevas ideas. A principios de octubre comencé a escribir los principios de la matemática, trabajo que había intentado muchas veces inútilmente. A mí me parece un texto precioso que yo realmente recomiendo leerlo con calma, lo que es la pasión de la investigación, la pasión Bertrand Russell, que además salió en alguno de los comentarios del seminario hace unos días, ¿por qué? Bertrand Russell es una autoridad indiscutible en matemáticas y en lógica, es representante del atomismo lógico. Giuseppe Peano es una autoridad que no la conocemos tanto porque yo tengo una manera de entender las cosas, a veces lo he dicho muchas veces, España e Italia son países tan cercanos y tan lejanos. Nosotros no conocemos nada de Italia. Hablamos de los alemanes, hablamos de los ingleses, hablamos de los franceses, no sabemos nada del pensamiento italiano que es fundamental. Entonces, Peano funda la Escuela de Matemáticas de Turín, pero la gran preocupación suya es encontrar un lenguaje unificado para la ciencia. Cuando hablamos de ciencia ya estamos hablando de ciencias empíricas experimentales. Ciencias empíricas y experimentales. No es que haya habido un reduccionismo, simplemente que no se está refiriendo, bueno, y ciencias formales, sobre todo las matemáticas. Peano es el que enuncia el sistema formal axiomático para las matemáticas. Es una persona de primera línea. Por cierto, funda una escuela de matemáticas donde aparecen ilustres matemáticas mujeres. Es el origen de las matemáticas italianas, que son de primera línea, tampoco las conocemos. Muchas veces en el pensamiento feminista las autoras feministas están sacando filósofas, pues tendrían que hacer una lista de las matemáticas italianas sobre todo, que son de primera línea, de primer orden, ¿no? Y habría que, a título anecdótico,
Peano, yo tengo varias cosas escritas sobre Peano, pues reconozco que es un filósofo que a mí me ha aportado muchísimo, no solo en el tema del lenguaje, sino en el tema de la filosofía y en el tema de la didáctica y de la pedagogía. Peano decía que su misión no era juzgar a los alumnos, sino era enseñar. No estaba en él juzgar a los estudiantes. Entonces, se había hecho bastante famoso porque, vamos a llamarle de alguna manera, daba un aprobado general, de alguna manera. Sin embargo, empiezo a mencionar a los discípulos de Peano y veréis que son matemáticos de primer orden. Y entonces empezaron a apuntarse mujeres. Esto es así tal cual. Tengo cartas que lo atestiguan. En mi trastero tengo cajas de cartas, de fotos de cartas de esta época. Y entonces, apúntate con Peano que vas a probar. Es una menos, las mujeres tenían mucho trabajo aparte del de la universidad. Y entonces empiezan a apuntarse mujeres. Por esta situación, a Peano al final de su carrera lo relegaron a una matemática aplicada, incluso tiene problemas en su época con los italianos. Por ejemplo, Croce no lo puede ni ver, Benedetto Croce, y dice que la lógica de Peano es algo verdaderamente despreciable. Lo dice casi con estas palabras. Tengo un librito escrito sobre Benedetto Croce, ya sabéis algunos que yo he estado muchos años en Italia investigando sobre temas. Bueno, y entonces Peano tiene un texto que me encantaría en algún momento enviarlo o hacer un apartado, porque dice que por qué la gente no sabe matemática. ¿Por qué la matemática es un tormento, dice, para los niños y sus padres en las escuelas? Efectivamente, la respuesta, porque se enseña mal. Peano empezaba la historia de las matemáticas, la disciplina, la asignatura de matemáticas con la historia de las matemáticas. Introduce el método histórico. ¿Cómo vamos a aprender así a palo seco una serie de definiciones y de fórmulas si no sabemos de dónde han salido, cuál ha sido su contexto y qué tipo de problemas intentaban resolver? Bueno, entonces, para él la enseñanza de la historia de las matemáticas es fundamental. Yo si hablo de Peano me voy a apasionar como Bertrand Russell. Ese era un simple comentario. Fijaos qué interesante. Cuando él dice que realmente el estudio de las matemáticas, en una carrera de matemáticas y de ciencias, en cualquier tipo de carrera, hay que empezar conociendo las lenguas clásicas, el latín y el griego. Porque si nosotros no conocemos latín y griego, no podemos hacer investigación histórica. Y por supuesto, las lenguas vernáculas más conocidas. Él hablaba varios idiomas, el italiano, el alemán, el inglés, el francés. Bueno, hablaba muchas lenguas. ¿Por qué? Porque a los autores hay que leerlo en sus lenguas originales. Entonces, la investigación científica es una cosa muy seria en ese sentido y de un gran rigor, ¿no? Entonces habla mucho de cuáles son las bases. Y esto yo quiero que de alguna manera nosotros lo revisemos para no caer. Yo sabéis que os tengo mucho aprecio y os hablo con bastante confianza y no puedo evitar ser un profesor, pero yo no me gusta, no me gusta. Creo que invertimos mal nuestro tiempo si en estas reuniones se convierte en una especie de opinódromo o como lo que sea. Es verdad que podemos hablar con comodidad y hablar de muchas cosas, pero tenemos que ser, nuestro tiempo es muy valioso, nuestro trabajo también, ir hacia intentar al menos vislumbrar que detrás de todas las cuestiones que estamos estudiando hay mucho detrás. Y que no es tan fácil opinar, porque hablan así, pues el cientificismo, no sé qué, la ciencia, la filosofía analítica es una filosofía que no se ocupa del ser humano, para nada. Bertrand Russell, representante del atomismo lógico presenta una fórmula que sería un mundo, una lógica. La expresión más conocida del atomismo lógico es el Tractatus de Wittgenstein, en donde expresa toda la estructura del mundo en fórmulas lógicas, con la notación de Peano, por cierto. Y entonces, y lo que está fuera de esa
de esa obra, una de las obras del primer Wittgenstein, está fuera del mundo. Lo que no se puede expresar no consta. ¿Por qué? Porque para ellos, tanto Russell, por eso se llama atomismo lógico, los átomos, las unidades de conocimiento, de comprensión e interpretación del mundo son las unidades lógicas, porque hay digamos, una correspondencia entre las fórmulas, las estructuras lógicas del pensamiento y las estructuras de la realidad. Para Russell, eso es el atomismo lógico. No todo el mundo está de acuerdo porque ahí, como veis, hay una base casi metafísica. Y entonces Peano no estaría a favor para nada de las verdades absolutas. En el texto que he mandado ahí yo lo digo. No está. Para él la lógica no expresa las verdades absolutas, sino más bien tiene un uso instrumental. Y se va construyendo de una manera intersubjetiva aquello que se llama el formulario matemático, que es también un formulario de lógica que durante décadas publicaron los más importantes científicos de la época. Precisamente en París surgió una iniciativa, que yo lo pongo por aquí, el vocabulario técnico y crítico de la filosofía, que inicia Lalande, que es uno de los impulsores de esta reunión de París, y eso empieza a publicarse en el boletín de la Sociedad Francesa de Filosofía, dirigida por Xavier León y André Lalande. Se empieza a publicar en 1902 y termina de publicarse la Z en 1922. La traducción al español de ese vocabulario técnico y crítico de la filosofía se hace recién en el año 53. Y la gente no lo conoce. Y eso permitió al menos que se conociera en España y en América Latina. O sea que el trabajo de la búsqueda de un vocabulario técnico y crítico de la filosofía duró décadas y significó la reunión de muchísimos pensadores, donde estaba gente de la talla de Bertrand Russell, pero también el otro matemático intuicionista que es Poincaré, o el propio Henri Bergson, que es un filósofo muy interesante francés, en una línea espiritualista, o el matemático Cantor, o Couturat, Schröder, el famoso gato de Schröder, ¿lo conocéis? O el gato, ¿por qué siempre cae de pie un gato? Esto que parece una tontería, de ahí sale el famoso teorema de Schröder, porque, bueno, cuando se axiomatiza las matemáticas por un lado y se llega a la construcción del lenguaje riguroso para la ciencia por otro, y a través, partiendo de la historia de las matemáticas, Giuseppe Peano descubre las falacias científicas. Las ciencias que parecen tan exactas están basadas en falacias. Por ejemplo, hace toda una crítica de la geometría, rebatiendo aquel enunciado que toda curva admite una y solo una tangente. Y él construye, no tengo aquí la curva de Peano, él construye una curva y nos aporta la fórmula. En el ordenador, si nosotros la ponemos, va a aparecer la curva. Una curva que no admite ninguna tangente, una curva que, llena, por decir así, todo el espacio, ¿no? Y no admite ninguna tangente. Entonces, a partir de ahí, los matemáticos y los científicos dijeron, vamos a hacer una crítica de nuestras propias disciplinas y en cuántas falacias están basadas. Y empieza toda la labor que va a ser la filosofía analítica, de análisis del lenguaje científico y luego la epistemología además del siglo XX. Entonces, se produce también un cambio, no se desecha, pero el paso de la lógica aristotélica a la lógica actual ocurre a partir del Congreso de París, realmente. Y la crisis de la ciencia de la que se hablaba en el 1900, 1910, 1920, hace 100 años. Época en donde Freud, que es otra línea que no tiene aparentemente nada que ver, escribe El malestar de la cultura y habla de la crisis de la cultura. Y hoy en día nosotros estamos en una crisis. Yo he dicho que
crisis hemos vivido siempre, pero será muy interesante analizar el pensamiento del milenio, el filosófico, el científico, el político, porque es el mismo escenario, ha habido muchas veces, se repiten estos escenarios, que lo que se producía al principio del otro milenio, de los años 1900, del milenio de 1900. Entonces, para comprender el alcance de todo esto, tenemos que hacer simplemente unos pequeños incursiones. Es imposible dar esto de una manera sistemática, porque, bueno, cada tema de estos es una asignatura, ¿eh? Pero tampoco se trata de trivializar, se trata de presentar, digamos, algunos, como yo decía, como en esa especie de viaje de visita a un museo, iluminar ciertas obras. Y hoy hemos iluminado un poco lo de Bertrand Russell con Peano, pero yo invito a la lectura de ese capítulo, y por supuesto, de Peano se ha escrito muy poco, ¿eh? Él ha escrito centenares de artículos, centenares, y básicamente artículos de todo tipo, pero sobre él hay 4 cosas escritas a nivel mundial, ¿eh? Hay una biografía de un tal Kennedy canadiense. Hay un fascículo de Oviedo de Valverde, un discípulo de Gustavo Bueno, y hay 3 o 4 artículos míos y 2 libros míos. Y es curioso porque ni siquiera bueno, y luego hay muchísimas referencias en otros autores, pero es un filósofo, es un pensador sobre el cual no se ha profundizado. En Italia sí es reconocido, pero hay muy poco escrito sobre él. Bueno, lo ponía porque es un tema que yo he trabajado y que me ha dado a mí muchas pistas. Es importante el poder hacer una crítica del lenguaje de la ciencia. Primer paso. Segundo paso, una crítica del lenguaje de la filosofía. Porque claro, nos podemos trenzar en un opinódromo, y la libertad, el amor, el dolor, la angustia, la nada, sí, nos podemos trenzar todo lo que queramos, pero no deja de ser la expresión de sensaciones, de sentimientos que siempre son interesantes. Yo escribí algunas cosas de filosofía como terapia, pero abandoné inmediatamente ese título, aunque creo que la filosofía es terapéutica en el sentido clásico, porque me confundían con aquellos divulgadores de la autoayuda. Entonces yo me horroricé, porque la filosofía no es hablar de la vida y hablar del amor y de la muerte también, pero la filosofía, en tanto episteme, también requiere un lenguaje riguroso. Un lenguaje riguroso que es mucho más difícil que el de la física, porque tenemos que utilizar el lenguaje ordinario. Ahora pasamos luego entonces a un análisis del lenguaje científico, lenguaje de la ciencia. Ahí, desde el punto de vista metodológico, también hay que hacer una crítica de ese lenguaje. Ahí nos cuesta más, porque solamente lo pueden hacer los matemáticos que hay aquí, la gente que se haya especializado en lógica, la gente que se haya especializado en disciplinas en epistemologías de algunas disciplinas como la física, o algunos gente aquí está formada en ingeniería, que no es una mera ciencia, no es una mera tecnología, no es una mera ciencia aplicada. La ingeniería, como las ciencias médicas, son conjunto de ciencias que funcionan con las mismas características del método científico. No es una mera ciencia aplicada la medicina, pero ahí habría muchísimo de lo que hablar. Entonces, bueno, esto es la herencia, es la herencia de la modernidad todavía. Esto es la herencia de Kant, aquellos que se ha ido avanzando en el siglo XX. Por lo tanto, no se puede liquidar la modernidad así de golpe. Hoy en día hay una especie de pensamiento líquido o pensamiento difuso que no está siendo sólido a la hora de divulgar la ciencia y el pensamiento. No está contribuyendo en todo lo que podría contribuir a un pensamiento crítico. Y se ve más que nunca. Hoy en día, en la situación que estamos viviendo, la situación
sociopolítica, económica en España y en el mundo, está viendo que al menos los ciudadanos, si viviéramos en Atenas y quisiéramos participar en la polis, en la comunidad de una manera responsable, tendríamos que estudiar bastante para saber si tenemos que votar a cuál opción política o cuál es la implicación. A mí, por ejemplo, me horroriza, me parece que se anteponga, y esto no es una cuestión meramente ideológica, es una cuestión de pensamiento crítico, que se anteponga la apertura de los bares y que para reflotar la economía se recurra al turismo de borrachera, cuando cada borrachera, cada noche, cada fiesta clandestina tiene un resultado de muertes. La imprudencia, fomentada además por el poder político, trae muertes. No voy a llegar a la paranoia de que esto tiene efectos, digamos, eugenésicos. Pero qué curiosidad, qué casualidad que en regímenes como el de Bolivia, como el de Brasil o el de Estados Unidos de Trump o ciertas propuestas de nuestro país, tiene como consecuencia que se muere gente. O sea, esos chavales y no tan chavales que hacen fiestas de borrachera y hacen botellones y fiestas clandestinas, pues tienen unos padres, tienen abuelos, tienen familiares que se mueren. Yo he seguido la pista de alguna gente de Argentina, donde ¿quiénes se han muerto? Los vulnerables. Entonces, esto es una cosa como muy seria, ¿no? Y conviene que fomentemos más allá del simple periodismo, que el periodismo es muy interesante, pero a veces veo que hay un periodismo que es muy amable todo lo que dice y muy válido, pero también es muy obvio. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que exigir a nuestra formación un rigor del pensamiento crítico. Y para eso no hay más remedio que al menos saber qué es la lógica, saber cuáles son los tipos de significaciones, de cómo podemos asignar significado y qué significados son válidos o no. Yo tengo un escrito, y perdonadme, pero bueno, pues yo soy ya muy mayor, y entonces pues tengo que tirar de escrito. Tengo un escrito de significado e interpretación, donde efectivamente hago la comparación entre qué significa significar y a qué tipo de interpretaciones llegan. Pero todo esto, los que hemos tenido paciencia y nos hemos metido un poco en Kant, nos hemos ido dando cuenta de la importancia de que el conocimiento humano es una construcción que siempre conocemos interpretar y que siempre es, digamos, es fundamental hacer un análisis del lenguaje y del propio conocimiento, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto se convierte un poco en una especie de prédica, pero yo he estado pensando estos días que hemos estado en receso, de que llevamos ya muchos años con algunos y que uno se mete sin darse cuenta en camisa de 11 varas. Yo pienso que esta expresión también se usa en España. Pero estoy intentando hacer un esfuerzo para proponer unos temas que parecen duros, yo decía la broma porque uno dice no puedo asistir, le digo de lo que te libras, le ponía en el WhatsApp, para que podamos realmente hacer otra vuelta de tuerca en el rigor del pensamiento crítico, de la expresión, de la evitación de prejuicios que están presentes, de la especie de nominalismo, de discutir términos que en el fondo da igual, porque estamos hablando, esos términos que discutimos muchas veces en algunas reuniones, ¿no? Aquí y en otros lados, es una cuestión puramente de opinión, de coloquios informales, de opiniones informales. Ahora, si queremos trabajar realmente en aquello que se llama el pensamiento crítico, y yo cada vez más profundizar en ese pensamiento crítico, nos tenemos que enfrentar con una historia del pensamiento y con unas realidades. Bueno, me callo un momento y podéis hablar si queréis, perdonadme. He estado un poco en crisis. Yo quería decir, los otros días, a raíz de un mensaje que en otro seminario, yo, para hacer estos trabajos hay que estar muy motivado.
y para estar muy motivados, vosotros y yo, tenemos que de alguna manera mantener la apertura de la esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza en que se pueden mejorar. Hablábamos la vez pasada no sé, intervenían, no sé si era María José o Oliva o ambas, no me acuerdo. Hablábamos de que, bueno, que estábamos mejor al fin y al cabo. Entonces, yo tengo la esperanza de que podemos avanzar todavía más desde el punto de vista individual y por lo tanto desde el punto de vista social. Entonces, he estado intentando decir, bueno, ¿qué hago? ¿Escurro el bulto y lo simplifico esto, me voy por otras cosas que son como más amables? ¿O me detengo aquí para que hablemos de lógica, de lenguaje, de epistemología? Bueno, ya está, espero que ya seguiremos. Presentaré alguna otra cosita más concreta y ya está. Me callo. Ha levantado la mano Carmen Vázquez. Adelante. 2 minutos para comentar al hilo de lo que tú estás diciendo, de lo mal que se enseñan las matemáticas, y retrocediendo en el tiempo y sobre todas las teorías de Peano, cuando se promulgó la Ley de Educación Villar-Palasí en 1970, seguramente ya se había leído el diccionario traducido al español que tú comentas de filosofía. Para mí, la Ley de Educación de Villar-Palasí fue la mejor ley de educación, que ha fracasado por un motivo. Estaba todo sobre papel, pero no había presupuesto para desarrollarla como hubiera hecho falta. Y solamente quiero comentar que es la primera vez que en la matemática y para niños se introdujo el sistema binario, que creo que es uno de los trabajos de Peano, porque además el simbolismo del cero como número o como símbolo, incluso desde el punto de vista filosófico, es muy importante para que la gente desde pequeñito empiece a pensar. Y en esa ley de educación es la primera que en los programas de matemáticas, incluso desde los más pequeños, se incluía el estudio sistemático del sistema binario, que después volvió a desaparecer porque primaron más las ideologías que la idea de formar ciudadanos independiente de la clase social a la que pertenecieran. Digamos, escuela pública, escuela privada, ricos, pobres, gitanos y marqueses, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la ley de Villar-Palasí, que estuvo vigente hasta el año 90 y en la universidad hasta que llegó el Plan Bolonia, era una ley, desde mi punto de vista, magnífico, que yo la veo muy reflejada desde el punto de vista matemático en las teorías de Peano y en el punto de vista simbólico o en el punto de vista matemático también. Y además, leyéndome tu texto, que no he terminado, creo que en Italia este señor no tuvo difusión. Digo difusión porque el éxito lo tenía asegurado, porque era una persona que pensaba, porque ahí había ya un nacionalismo que luego hemos visto el camino que ha llevado, y eso también nos debe hacer reflexionar cómo empiezan, cómo continúan y cómo acaban los ismos. Y entonces se le puso un veto al pensamiento de este señor, pero está claro que en aquel momento el trabajo que estaban haciendo desde todos los puntos de vista era un trabajo extraordinario
para que hubiera menos ideología y más sentido común. Es lo único que tenía que decir porque lo estaba relacionando un poco con la antigua ley de Villar-Palasí, que ojalá hoy la tuviéramos en vigor desde mi punto de vista, que no mando ni gobierno, gracias a Dios, porque vivo muy tranquila a mi aire. Es lo único que quería decir. Bueno, nada más. Lo único, Carmen, nada más y nada menos. No falla. Carmen, nada más. No falla, ¿eh? No falla. No falla. Ve rápido, ha levantado la mano Oliva, que luego viene. Vamos a ver, no falla. Tienes toda la razón con la ley Villar-Palasí. Fíjate que vosotros conocéis mis tendencias, ¿no? Y la ley de Villar-Palasí todavía era una ley de gobernaba Franco. Pues tenemos un claroscuro. Yo estoy de acuerdo contigo con la ley Villar-Palasí, y el comienzo de la catástrofe empieza con la LOCSE de Felipe González, pero de una manera catastrófica, porque además, y yo me mojo, además, todas las leyes educativas en España, que llevamos como por la octava, siempre ha adolecido de una falta de digamos, de un respaldo económico, y sobre todo de una falta de aprecio del personal docente. En España ha sido terrible cómo se ha cada vez ha hecho mucho más vulnerable la función del docente. Y sobre todo cosas muy interesantes en los papeles, pero que nunca se han podido llevar a la práctica. Aunque ha habido, pero desde luego, el claroscuro, precisamente el claroscuro de la ley de Villar-Palasí fue la LOCSE, espantosa. Esa empezó a quitar la filosofía, que yo ahí soy, ya sabéis que tampoco me rasgo la vestidura por quitar la filosofía, aunque a veces puede escandalizar un poco, pero en fin, yo llegué a conocer, yo llegué a conocer y quiénes llevaban esto, y quién era el ministro de Educación, y quién era el director general de Enseñanzas Medias, y todas estas cosas. Terrible, vergonzoso. De acuerdo. Pero además, para terminar, quería decir una cosa. Todos estos filósofos y matemáticos, una cosa está clara, sabían latín. Por supuesto, por supuesto. Y luego viene lo otro, lo que tú decías. Entonces, en Italia, digamos, el linguneo de Peano, por llamarlo, se le debe a Benedetto Croce. Que tengo algo escrito sobre él. Es un filósofo muy interesante, pero es el idealismo, es un poco la versión casi del hegelianismo en Italia. No estuvo en connivencia con el fascismo, pero fue tolerado por el fascismo. Fue un intelectual tolerado, pero él era opositor al fascismo, y él provenía, incluso tuvo una corta, pasó incluso por el marxismo y demás, él lo relata por ahí. Pero es implacable con Peano. Y el sistema educativo italiano, por otra parte, que no es malo, precisamente como está basado en el historicismo de Croce, son los que estudian. En Italia es el único país donde dan en el bachillerato 3 cursos de historia de la filosofía, porque incluso Peano, que con Croce no tiene nada contra Croce, el que tiene contra Peano es Croce, también utiliza el método de la historia, el análisis histórico. 3 años. Y entonces, el sistema educativo italiano tiene décadas. Un sistema educativo no se cambia como churro. Ahora le han puesto a otro más, otra sigla más, y otra sigla más, y otra sigla más. Lo que pasa en España con la educación, yo no sé si no sé, tenemos un Dios aparte, porque desde que se han abandonado, la gente no estudia nada de lenguas clásicas, pero nada. Ni siquiera prácticamente en las carreras de letras. Pero sí lo estudian en Alemania y en el Reino Unido. Por algo será. Por supuesto, por supuesto. Y en Italia, sí, por supuesto que estudian latín. Más, no solo bueno, yo podría contar, no me voy a extender. Pues muy oportuno lo que has dicho, y seguiremos. Oliva. Pues quería decir 2 cositas. Una, que me alegro muchísimo de que esta sea la propuesta de programa de este año, porque por muchas razones, pero seguramente la más importante es porque, ¿os acordáis que hace unas sesiones hablábamos de la posibilidad de enfrentarnos con
cuáles serán los signos de este final de época, de este final de modernidad. Y una de las cosas que me parece que la caracterizan y que me horroriza cada vez más porque me está afectando es que la supremacía de las creencias sobre las ideas es increíble y aumenta, aumenta y aumenta y no deja de aumentar. Seguramente porque va de la mano de que en este momento la difusión tan extraordinaria que tienen las ideas de cualquiera es muy superior a las posibilidades de difusión y accesibilidad que han tenido en otros momentos. Esto unido al reclamo de la reivindicación del respeto a la opinión, está de alguna manera afectándonos cada día más sin darnos cuenta. Así que me alegro muchísimo del esfuerzo por volver a esta situación en la que tú nos estás, a este escenario en el que tú nos estás poniendo. He leído el texto que mandaste, he buscado bibliografía sobre Peano y tengo que confesar que soy del grupo de los ignorantes sobre Peano. Conocía a Croce, pero a Peano era un nombre muy perdido en el listado de filósofos europeos y no tenía la menor conciencia de lo que significaba su aportación. Esto me ha llevado a desconcertarme profundamente, porque por fin he entendido de dónde nació algo que a las ciencias sociales nos ha afectado muchísimo de la década de los 60 hasta la actualidad, que fueron los intentos de sistematizar, se llamaban sistematizaciones del lenguaje unificado de modelización, que mira por dónde fue fundamental para el desarrollo de software en ingeniería del conocimiento, porque se trataba de representar en un lenguaje unificado efectivamente proposiciones, ideas, procesos, conclusiones dentro de las ciencias sociales. Bueno, pues nadie, y lo he podido comprobar estos días después de mandar tu el texto, cita a Peano en ninguno de los orígenes de los intentos de lenguaje unificado para la modelización. Empezando por Jacobson, que en los años 60 hace una primera propuesta en Suecia, bueno, él era sueco, no sé si la hace en Suecia, pues nadie cita a Peano. Y me he quedado absolutamente despavorida, porque esto sí que es una sustracción de conocimientos esenciales para la construcción del conocimiento. Así que muchísimas gracias una vez más, Eduardo, por abrir esta ventana. Muchas gracias a ti. Ya sabes que estamos aquí para poder profundizar en este tipo de cosas. Pues de hecho, la notación que nosotros vemos que tú has protagonizado en la pizarra incluso, a la pizarra creo que pasaste tú y pasó Marisa, hoy no está Marisa, pero ya veremos que porque la notación es la de Peano, porque hubo dos notaciones, la de Frege y la de Peano. ¿Qué pasa con la de Frege? Peano dice, las dos son válidas, dice, pero Peano tiene una cuestión que es el principio de que sea cómoda, y la de Frege va como en dos planos, ¿no? Entonces no tiene una notación lineal, entonces va como para arriba y para abajo, como decimos, va por distintos planos, entonces era incómoda. Y sobre todo que no había posibilidades de imprimirla. Fijaos, hasta qué punto, bueno, yo con este autor puedo hablar muchísimo. Él, para sus obras, las imprime él, se fabrica una imprenta para poder tener todos los caracteres lógicos. Yo cuando tengo que, ahora he puesto en el blog las leyes de Peano, pero yo las escribí en su momento y yo me tenía que ir a símbolos cuando escribí estas cosas para buscar los distintos tipos, la implicación, la disjunción, es engorrosísimo. Pero bueno, hay hoy en día muchos avances con la tecnología. Entonces, Peano inventa y es el que va a utilizar Russell luego y el que va a utilizar Wittgenstein en el Tractatus. La notación americana es bastante parecida, en vez de PQ, ya sabes, utilizan letras mayúsculas, empiezan por A, B, C y demás. Pero también hay otro libro precioso que a los que les guste esto ya los recomendaré, que es el de Irving Copley, Introducción a la Lógica. Es maravilloso, sobre todo los ejercicios. Esto a mí me gusta porque, como yo digo, cuando llegamos a esto, no hay que pensar. Es tan relajante no tener que pensar. Es como si diéramos unas clases de ajedrez.
¿eh? Pero esto tiene mucha aplicación, pero es como dar clases de ajedrez, eso es como, no tenemos que pensar. La lógica no se piensa, en el sentido de qué significa pensar de Heidegger en algunas cosas que yo he mencionado. Entonces es muy, muy, muy interesante, pero sin embargo entrena muchísimo, ¿no? Así que yo espero como mínimo despertar esta pasión por la lógica y por la epistemología también, y por la investigación científica. Vamos a ver, nosotros, ya algunos de nosotros ya pues no estamos en equipos de investigación y estas cosas, otros a lo mejor nunca. Pero yo dije alguna vez, y no es una utopía, ¿y por qué no en la Universidad Popular no vamos a hacer investigación? La que podamos, un poquito. ¿Por qué no puede haber un grupo de investigación? Álvaro, nuestro querido amigo Álvaro, Álvaro Quintero, el chileno, pues había propuesto que hiciéramos un grupo aparte, como un club de lógica. Yo no desecharía del todo, y teníamos la fantasía, cuando hablaba yo con él, yo hablaba con él todas las semanas, era un interlocutor increíble y además yo lo adoraba, y él era conmigo también muy cariñoso. Una especie de club de lógica en donde no sabéis lo que puede dar juego. Yo tengo esa fantasía, y ese club de lógica puede ser la base de que hagamos de quién sabe qué. Nosotros con nuestras capacidades y nuestros medios podríamos investigar en algunas cosas. Imaginaos que nosotros hacemos unas preguntas claves de nuestra época y todos los que estamos aquí ensayamos un párrafo y salga una pequeña publicación, porque las publicaciones que no son opiniones gratuitas salen de investigación, y para eso saber de dónde se salen, seguir. Mira, aquí hay una persona que, perdonadme, pero no es favoritismo, que es Carmen. Carmen, yo creo que tiene mucho camino andado, muchas tablas, pero ella investiga, siempre cuando se enfrenta a un tema, está siguiendo los pasos de la investigación, siempre, cuando se le presenta un tema. Lo tiene incorporado, os habéis dado cuenta, os habéis dado cuenta cómo ella va siguiendo unos pasos totalmente incorporados. Y así yo creo que es una manera, no pensar como Carmen, sino al modo como aborda los temas. Ella lleva muchos años con nosotros y siempre ha intervenido, siempre, muchos años. Pero cada vez los verdaderos frutos del trabajo de Carmen se están viendo últimamente, porque están... A veces había que, bueno, Carmen, sí, pero ten en cuenta que yo ya no lo puedo decir, porque yo no lo digo, no es por ponerle pega, simplemente porque está siguiendo los pasos que hay que seguir. ¿Sabes el problema? ¿Cuál? Mis hijos no me aguantan. Bueno. Se lo resumo tanto que ya no me aguantan. Bueno, pues si no te aguantan por eso es una buena cosa, pero... Porque lo último que le digo, si vivierais en Kenia ni protestabais. Bueno, pues la filosofía, como veis, porque todo esto es filosofía, la ciencia, estamos en la episteme en el fondo, y sobre todo el espíritu científico es el espíritu crítico. Y el ciudadano, que no se trata de que investiguemos, nos dediquemos a producir una vacuna, pero efectivamente el ciudadano normal, como somos nosotros, si fomentamos ese espíritu crítico, estamos investigando, estamos creciendo, estamos... y luego la investigación científica y las opiniones científicas fundadas trascienden la ideología. Me ha encantado que dijeran lo de Villar Palacio. Yo lo he dicho muchas veces. Me decían, pero si eso es una ley de educación de la época de Franco. ¿Y qué? Y en la época de Franco había leyes de laborales que ya quisiéramos tenerlas, y yo no soy nada franquista, pero sí he estado en magistratura de trabajo reclamando, y he ganado juicios. O sea, y aquí ya no es que esté reivindicando el franquismo, pero bueno. Entonces sí que bueno. Y la Universidad Popular, yo me he preocupado de leer cosas
he recomendado además a partir de Giner de los Ríos y del nombre de la Carmen de Michelena, estoy orientando una tesis doctoral en México, y le dije, mira, le digo, nosotros tenemos esto, es una universidad libre, y entonces a raíz de intentar situar el nombre de al que está dedicado, a la persona que está dedicada a nuestra universidad, la orienté a Giner de los Ríos, a la Institución Libre de Enseñanza. Pues esta Universidad Popular nació con esa vocación. Pues hay que profundizar en esta vocación, porque cuando digo yo que la filosofía debe salir a la calle, pues es la calle, pero la calle no es a la intemperie, no es en las esquinas a predicar, es realmente salir del mundo académico, porque no hay vida más allá del mundo académico oficial, muchas veces burocrático, ¿no? Muchas veces. Aunque hay una cosa que es importante, perdonadme lo que voy a decir, una vez me preguntaron, hace poco alguien, si se podía, una persona de América Latina, que si en filosofía que era mejor estudiar, ser autodidacta o qué sé qué. Ser autodidacta es encomiable y es evidencia un deseo, pero sin disciplina académica habría que matizar mucho de esto de que todos somos filósofos, hay que matizarlo. Somos todos filósofos, pero tenemos la obligación, en la medida que somos conscientes que somos filósofos, de ir adquiriendo las herramientas que nos mejoren nuestro pensamiento crítico y nos den más alcance. Porque si no, también sería como una estafa, ¿no? Dicen, no, somos todos filósofos, aquí todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede opinar. La universidad forma. La universidad forma. Los años de estas asignaturas, algunas de ellas que no sabíamos ni para qué servían, forman. Y nosotros tenemos que volver al rigor, las lenguas clásicas por otro lado, las matemáticas por otro. No saber matemáticas, yo no soy nada bueno en matemáticas, conozco poco de matemáticas, aunque he tenido que estudiar y leer cosas. Es casi peor, es tan grave como no saber lo que yo decía la vez pasada, distinguir el tango un tango del himno nacional y de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, realmente, la matemática es cultura, la lógica es cultura. Bueno, si creéis que me paso, me lo mandáis por privado, porque a veces soy un profesor, no puedo evitarlo. Y una cosa, esto cuesta mucho trabajo, y por lo tanto me tomo el derecho bueno, asumo el rol, ¿no? de comentar estas cuestiones. Por cierto, Gabriel, en petit comité que estamos, no importa que luego han puesto un comentario tan ofensivo, tendría que haber no a mí, a todos, tan ofensivo en uno de los vídeos, que habría que moderar eso. Yo lo mío lo tengo abierto, pero es ofensivo porque se mete con el aspecto de los asistentes, bueno, horrible. ¿Dónde lo has visto? En el vídeo uno de mis últimos vídeos. Alguien ha puesto un comentario que yo te digo una cosa, yo si es en el título personal lo dejo, pero a mí prácticamente no. Alguno me ha dicho ver alguna cosa y le doy las gracias por su comentario, porque me comentan de todas las épocas, sobre todo en los temas religiosos. Pero ahí, como es colectivo, y verás, léelo, yo te lo puedo mandar si quieres. Incluso... No, Eduardo, mira, yo modero el canal y tengo la obligación obvia de leerme todos los comentarios. Y si, digamos, no doy muchas respuestas, pero algunas sí que doy respuesta. Y, digamos, actúo como moderador y eso me da pie pues, a borrar los comentarios. Previamente se hace un toque de atención y se da unos días para que cambien de opinión digamos, o respondan, ¿verdad? Y en este caso, pues, no es que se me haya pasado, es que no lo he leído. No, sí, es reciente. No, es que habla como que somos una panda de... Bueno, vas a leerlo. Sí. No, Es que, bueno, si a mí no me importa. Espera un poco.
si esperáis un poco, lo tengo aquí abierto Sí. y voy a ver los últimos comentarios. Hay uno en concreto, Eduardo, que es muy interesante, es muy encomiástico para el grupo este de filosofía, pero me estoy refiriendo al canal de la Universidad Popular Carmen de Michelena. ¿Mm? Y entonces, os lo leo, ¿me oís? Sí, sí. Sí, De un señor, vamos a ver, esperad un poquito, que os lo digo, porque es muy reciente. Ahora, está un poquito en la apertura, pero ya lo tengo por aquí. Es maravilloso, no me ha parecido. A ver, esperar un poquito. Hay un señor que se firma como Andrés Iborra hace una semana y habla sobre aprovechando, digamos, uno de los vídeos que hemos puesto, la filosofía es una ciencia, el número 2. Muy interesante este seminario. Como ingeniero y catedrático de tecnología electrónica, siempre me ha gustado reflexionar sobre los conceptos de tecnología, ya que yo siempre me he visto como un tecnólogo, no como un científico, a pesar de que publico en revistas científicas. Vuestra charla me ha encantado. Me ha permitido descubrir que tengo que leer un poco de filosofía, cosa que no hago desde el COU, en 1980. Si seguís organizando seminarios, os intentaré seguir en diferido, ya que lamentablemente no tengo mucho tiempo libre. Enhorabuena por el seminario y muchas gracias a la UP Carmen de Michelena por organizar actividades tan interesantes. Sí, ese lo había leído. Esto suena a autobombo, ¿verdad? Pues os puedo prometer y jurar que no. No, Que no. es un comentario que está aquí. No, Que no. lo he puesto. Sí, sí, no, mira, yo que llevo muchos años de esto tengo centenares de comentarios. Y yo siempre contesto porque los animan, ¿no? La vez pasada, sí, sí, pero este otro es todo lo contrario, ya lo ¿Pero veréis. dónde está? Es que ese no lo he leído. No voy a hacer perder tiempo, pero ya lo comentamos si queréis. Vale. No importa, era un comentario nada más. Vale. Un comentario, que este tipo de actividad es una actividad que mueve mucho. Ya sabéis que yo publico la grabación mía porque para YouTube no sirve esto, pero esta publica la Universidad Popular y así todo, bueno, pues va a ir teniendo cada vez, se va creando no sé, un poco un caldo de cultivo, ¿no? Es muy interesante porque yo creo que el pensamiento lo tenemos que difundir y la Universidad Popular en América Latina es conocida, a veces es muy conocida, yo la he dado a conocer en América Latina con la gente con la que yo me relaciono, porque yo no sé si somos conscientes, Gabriel, de las características de nuestra Universidad Popular. Hay muchísimas universidades populares en España, muchísimas, y en el mundo, ahora van a aparecer, pero la nuestra tiene unas características que es bueno ser consciente de lo que tenemos. Claro. Porque Estoy totalmente de acuerdo contigo y digamos, bueno, no soy la única persona consciente, obviamente, ¿verdad? Es toda la Junta y además la Junta a lo